¿Estamos ya? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos ahora con la mesa de mujeres, que tengo la suerte inmensa de presentar. Estamos aquí a propósito de una publicación de una obra coral, pero antes de entrar en eso me gustaría presentaros a las invitadas que tenemos hoy aquí hoy, una por una, que yo creo que es lo suyo, para que las conozcamos, aunque sea brevemente, antes de iniciar esta mesa, ¿vale? Tenemos a Carla Berrocal. Carla es una potente ilustradora con una voz aún más potente si se puede, si cabe. Es presidenta de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid y es promotora del colectivo Autoras de Cómic. Carla en el año 2011 publicó El Brujo y 5 años después vio la luz Epigrafías. Y en 2019, hace nada, obtuvo una residencia artística en la Real Academia Española en Roma por su proyecto de cómic Doña Concha en relación a la vida y la obra de Concha Piquer. También tenemos con nosotras a María Acevedo, perdón, a Mariela Acevedo. Mariela es investigadora, es editora y es guionista, nació en Argentina y ha trabajado, entre otros campos, las formas de representación de las identidades sociosexuales en las historietas para adultos. Además, es coordinadora de la revista Clítoris, historietas y exploraciones varias. Ella misma se define como una mujer feminista, docente, polemista y viajera. Por otro lado, tenemos a Paloma Domínguez. Paloma llega desde Chile, es lingüista, es literata y es académica muy interesada por el estudio del cómic, principalmente el cómic autobiográfico desde la perspectiva de género y la incidencia de los medios de producción en los géneros del cómic. Ha trabajado en distintas áreas de la lingüística y de la literatura, sobre todo desde el campo de aplicación de la multimodalidad. Y además dirige la revista Grifo desde el año 2016. Por otro lado tenemos a Isabel Molina. Isabel, chilena, periodista, autora, directora del sello de libros ilustrados Grafito Ediciones, socia fundadora de Plop Galería. Ha coordinado y participado en itinerancias de ilustradores y exposiciones en varias ciudades chilenas, seminarios y encuentros. Colabora en la revista Había una vez y participó en el libro de Elena Poirier, ilustradora junto con otros escritores muy destacados. Por último, Iris Lam. Iris llega desde Costa Rica, trabaja como investigadora y como docente y es gestora cultural del Centro Cultural de España en Costa Rica. Además, es directora de la Organización de Gestión Cultural Estratégica Global MetroArt y profesora de Gestión Cultural en la Universidad de Costa Rica. Trabaja temas relacionados con los derechos humanos, el feminismo, lo LGTB o la migración. Y tenemos, y va a ser quien modere esta charla, tenemos a Elisa otra vez aquí con nosotras, que es una suerte tenerla. Además, Elisa es una de las autoras que también está muy involucrada en este proyecto, con lo cual pues será fabuloso también escucharla. Nada, simplemente a modo de breve presentación, el motivo que nos une aquí hoy a todas es abordar estas coordenadas gráficas, ¿no? 40 historietas de España, Argentina, Chile y Costa Rica. Concretamente son 41 las autoras procedentes de estos países hispanohablantes que han dado vida a este proyecto. Entonces, la miscelánea de voces femeninas y feministas crea un diálogo transnacional que toma como eje vertebrador el papel de la mujer como creadora. El cómic emerge aquí una vez más como medio para reflejar las situaciones relacionadas con el género o con la identidad que aún no funcionan como deberían en la sociedad. Y lo hace permitiendo que deambulemos por esos espacios íntimos, pero también por esos espacios públicos en los que lucha cada mujer. Esta obra colectiva pone de manifiesto la invisibilidad a la que la mujer es relegada en muchas ocasiones. Suerte que os tengamos hoy aquí para darles voz y ya, bueno, sin más dilación quiero cederle la palabra a Elisa, que como ya hemos dicho forma también parte muy importante de este proyecto y va a tener mucho más que aportar en esta mesa tan necesaria. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Aisha. Nos vas a acompañar en la mesa, imagino. Aisha, Si no me María. echáis, me quedo, llámame como quieras, Elisa, como tú No, prefieras. no, Si no me súper echáis, bien. me quedo con vosotras encantada de la vida, vamos. Luego al final de no, desde luego, yo y como en otras ocasiones, encantadísimas de que cualquier duda, planteamiento y demás que quieras trasladar a la mesa, estamos aquí para eso. Es que en realidad esto es un barco de colegas, de compañeras, de amigas, de hermanas y en un sentido transnacional, que es algo que a mí siempre me gusta subrayar. Y luego al final de la mesa entonces nos desvelarás, o al menos yo tengo esa curiosidad entre el Aisha y el María, porque me tiene intrigada desde ayer. Y Vale. bueno, y muchísimas gracias de verdad una vez más a Unicomic
por darnos esta oportunidad de estar aquí, de poder ver a Paloma, a Mariela, a Iris, a Isabel y congregar a Carla también en este encuentro, porque ha salido citada en nuestros otros encuentros mucho, desde luego, a partir desde luego de Presentes, autoras de TVO de ayer y hoy, y bueno, porque también es más hermana imposible. Entonces, aquí vamos a hablar de genealogía, vamos a hablar de este proyecto, de cómo surgen estas coordenadas gráficas, y yo que antes sí me gustaría darle la palabra a las compañeras, y si eso luego ya iremos recogiendo un poco en esta conversación, porque sí es cierto que tenemos también el tiempo que tenemos, somos bastantes voces y vamos, yo creo que ir articulando un poco el relato a partir de cada una de las experiencias. Por eso le doy un poco, digamos, voy a empezar con Mariela, luego hablaremos Paloma e Isabel, Mariela por la parte argentina, Paloma e Isabel por la chilena, y Iris nos acercará a ese descubrimiento también de autoras en Costa Rica. Y luego, bueno, Berrocal nos comentará también algunas cosillas que estábamos hablando antes de cómo al final todo esto tiene mucho que ver con las propias exposiciones como artefacto, los propios colectivos de autoras en los distintos sitios y los distintos despertares, ¿no? Y este afán genealógico del que bueno, nos gustaría que quedara en esta mesa un poco, bueno, descubrir un poco cómo hemos ido tejiendo esa red, ¿no? Y ahí le doy voz a Mariela Acevedo, compañera, amiga, y bueno, que explique un poco también cómo en realidad parte de nuestra previa relación con Presentes, autoras de TVO, y con su Nosotras Contamos, que nació a partir de ahí, y cómo ha ido creciendo esta oportunidad de crear estas coordenadas gráficas. Bien, ¿ahí me escuchan bien? Bueno, primero agradecerles a Elisa y a toda la organización por esta invitación y que nos vuelva a reunir, que a mí me pone muy feliz cada vez que las veo, cada vez que veo a Paloma, a Iris, a Isabel, a Elisa, bueno, a Carla ahora que la he conocido porque la he leído mucho y realmente estoy muy, muy contenta de esta invitación y como decía Elisa, bueno, Coordenadas Gráficas es como un nuevo mojón, un nuevo hito en algo que ya venimos haciendo hace como unos años y que acá en 2019, en 2018 nos conocimos con Elisa, o 2017. Vino con la muestra Presentes, que se expuso en Córdoba, y fue justamente en la provincia de Córdoba, en el Centro Cultural España Córdoba, donde emerge el proyecto de la directora Carolina Chávez, que en pandemia no teníamos tantas chances de movernos, de hacer exposiciones, y entonces se le ocurrió armar esta muestra virtual. Primero me contactó por esto que veníamos pensando de la genealogía feminista. Vuelvo al punto de origen. La conozco a Elisa por Presentes y entonces Elisa es como muy avasallante y me dice, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer esto, y presentamos proyectos y elaboramos un proyecto que es Nosotras Contamos, autoras de historieta y humor gráfico de ayer y hoy, que sigue los pasos de Presentes. Es una idea que adoptamos como propia para pensar en la genealogía en Argentina, en la genealogía de autoras de historieta. Hicimos un recorrido desde la década del 30 del siglo XX hasta la actualidad, 80 autoras, quedaron muchísimas afuera. Hicimos una muestra hermosa en Buenos Aires y a partir de eso también me contactó Paloma, ¿no? Que Paloma vino a Buenos Aires justo cuando estábamos armando la muestra acá de autoras. También se llevó el germen de Presentes y de Nosotras Contamos, pues es algo como que nos estamos contagiando. Y en pandemia decía, bueno, Caro Chávez del Centro Cultural de España Córdoba nos dijo, bueno, armemos algo digital, algo virtual. Enseguida nos pusimos a cranear con Elisa esta posibilidad. Era más acotada que una genealogía, era poder mostrar historietas breves de 10 autoras por país. Al principio pensábamos un diálogo
Argentina, y enseguida dijimos, bueno, pero las colegas chilenas están haciendo algo muy parecido, están construyendo genealogía acá atrás de la cordillera. Le encantó a Caro Chávez y enseguida lo mandó a todos los centros culturales, y una de las primeras que respondió fue Iris, que nos encantó porque nos sorprendió muchísimo conocer lo que estaba pasando en Costa Rica, no teníamos ni idea. Y todo el ida y vuelta, trabajar con horarios tan distintos, ¿no? En Argentina era una hora parecida a Chile, o similar, o igual, pero en España era mucho más tarde, y en Costa Rica era mucho más temprano, entonces era como, bueno, tener que coordinar todo este trabajo. Y mucho trabajo de ida y vuelta. Publicamos esto en diciembre, casi al filo del cierre del año, y lo presentamos en el Dibujos que Hablan de Chile con las colegas que nos hicieron ahí la entrada al Congreso. Así que fue todo muy reciente. Todo el material está en las páginas de Costa Rica, del Centro Cultural de Costa Rica, de AECID y del Centro Cultural de España Córdoba, y en Chile también, en el Centro Cultural de España en Santiago. Y nos quedamos con muchas ganas de seguir tejiendo redes, porque nos quedaron en la puerta las colegas colombianas, y después también nos dijo Caro que había tejido algún contacto con Uruguay. Sabemos que, bueno, Perú tiene también la posibilidad de contactar autoras, y Brasil no tiene. Tenemos una dificultad de barrera idiomática, pero tienen un trabajo impresionante de autoras que nos encantaría también relevar. Entonces, bueno, y colegas de México que también nos dijeron, o sea, me parece que es un trabajo que tiene mucha potencia para seguir pensando esta idea de las genealogías, ¿no? De pensar en encontrarnos las autoras, las editoras, las gestoras culturales en estas coordenadas de pensar los territorios, los cuerpos, las relaciones de poder, y poder plasmarlas en la historieta, que es lo que tanto nos mueve, digamos. No sé si es una síntesis muy fuerte. Súper bien. Luego volvemos, Mariela, a vuestra experiencia, bueno, a tu experiencia y la experiencia con la genealogía argentina, pero damos paso en ese sentido también a Paloma e Isabel, porque, como comentabas, claro, ellas estaban trabajando también, y es muy interesante porque, claro, están un poquito antes en el proceso. Entonces, esto ha sido muy curioso porque nos hemos encontrado en distintos procesos, sobre todo de ir tejiendo esa propia genealogía propia, y la propia investigación, y luego a la vez también de ir, digamos, ampliando o intercambiando también estas miradas que luego también tienen que ver con, luego lo abordaremos, ¿no? Lo temático, incluso cómo hemos hecho esta selección en coordenadas gráficas. Y ahí quería darle voz a Paloma e Isabel, que nos comenten un poco también de su experiencia y de su trabajo también con autoras chilenas. Bueno, muchas gracias. Gracias Unicomic por invitarnos, Lisa por revisar. Bueno, sí, para no repetir mucho, como mencionó Mariela. Paloma, te oímos un poquito bajo. Sí, a ver, ahí. Mejor, hablo más súper bien. Maravilloso. El 2019, gracias a la beca de doctorado, pude ir a visitarla porque conocí su trabajo teórico, y coincidió de que ella estaba finalizando el trabajo con Nosotras Contamos. La pude acompañar incluso a la biblioteca a recoger a parte del material, y entonces ahí para mí fue muy importante ver este tema de que la genealogía era sumamente importante por un tema de visibilización, que acá, por lo menos en Chile, tenemos la gran dificultad que autoras del pasado sabemos muy, muy poco. Y después me contacté con Isabel, que ahí contaría sus propias experiencias, ¿no? Pero venía Lisa a Chile, a Dibujos que Hablan, que es este congreso que ya lleva varios años realizándose en Chile, y en el que ahora ambas somos parte del comité, y hablamos con Elisa y hablamos de presentes. Isabel tuvo la posibilidad de ver presentes también en Perú. Entonces también le preguntamos sobre su experiencia respecto a la genealogía,
Y con Isabel estábamos pensando entonces en cómo podíamos llevar este proyecto acá en Chile. Salió la posibilidad, Mariana nos contactó y el Centro Cultural de España acá en Santiago nos dio la posibilidad de presentar esta pequeña muestra. Entonces, desde Chile, el gran... el desafío, ¿no?, era de que esta iba a ser la primera muestra, a diferencia de España y Argentina, donde ya había una lectura genealógica, ¿no?, propuesta. Esta mini selección, que obviamente no es representativa de todo el trabajo acá, iba a ser la primera rama de un proyecto que da para largo, ¿no? Eso por mi parte, Isabel. Ahí está. Hola a todas, a todes. Muchas gracias también a Unicomic por la invitación y complementar un poco lo que dice mi compañera Paloma, contándoles que efectivamente hay un trabajo que está en ciernes todavía en Chile. Sin embargo, la escena del cómic actual nos exige a las investigadoras, gestoras, editoras, ponernos a la par con las genealogías que se están haciendo en otros territorios, como ha sido España, Argentina y también en otros países. Entonces, hemos visto que en los últimos años ha crecido muchísimo la producción de cómic hecho por mujeres y también por disidencias. Las hemos ido tratando de ampliar con proyectos como, por ejemplo, la revista Brígida, en que hemos ahí hecho una selección de distintas autoras, mujeres y disidencias. Y claro, lo que nos queda es visibilizar aún más las exposiciones, así que esta oportunidad que hemos tenido con Coordenadas Gráficas, que ha sido un proyecto de redes, yo creo que es como el concepto principal, cómo se ha ido uniendo estos distintos proyectos, los distintos países, para mostrar algo que está sucediendo en forma paralela. Entonces creo que ese es como el concepto principal, las redes que se están tejiendo en torno a la historieta y la visibilización de las mujeres en este ámbito. Así que solo queda esperar que se unan más países en este momento. Y bueno, en Chile en particular, con Paloma estamos intentando sacar adelante este proyecto de genealogía, estamos viendo fondos y distintas oportunidades para ya, pero ya también tenemos planificadas algunas acciones para empezar de una vez el proyecto. Eso. Antes de pasarle la voz a Iris, saludar a Estefanía Henao de Colombia en el chat y el compañero Roberto Hernández Rodríguez, que nos dice que en Cuba también tienen autoras. Roberto, te queremos, o sea que estamos súper abiertas a poder seguir creciendo, desde luego. Las compañeras cubanas son más que bienvenidas, desde luego. Y bueno, ahora sí, Iris, cuando tú consideres. De hecho, que hablando así como has extendido la invitación, fue como recibimos la invitación en Costa Rica. Nos ha llegado esta invitación abierta a que las compañeras estaban ya trabajando en la genealogía en España, Argentina y Chile. Y a pesar de que Costa Rica no tiene una genealogía muy marcada que fuera visible de iniciativas de mujeres autoras que estuvieran visibilizándose mucho, en realidad lo encontramos como una oportunidad precisamente de poder iniciar ese mapeo, porque el cómic en Costa Rica, a pesar de haber tenido como ciertos picos en los 70, en los 80, siempre fue un área dominada por hombres y los nombres que puedes encontrar de mujeres son ínfimos, si acaso 5 o 6. Y entonces era una oportunidad para Costa Rica hacer una convocatoria abierta, que eso fue la manera en la que respondimos a esta invitación, para poder empezar este mapeo y ver qué autoras estaban haciendo cómic, estaban haciendo historieta y que no nos estábamos dando cuenta. Y entonces de allí es que hemos sacado a 10 autoras, de entre las cuales fueron como orígenes muy variados. Había un par que sí habían estado trabajando historieta desde toda su carrera enfocada en historieta, y habían otras que eran ilustradoras que habían estado experimentando con la historieta. Y aparte, artistas visuales que estaban
así como en el borde de querer hacerlo, pero no se habían animado a raíz de que no hay espacios ni consolidados, ni realmente como oportunidades abiertas para ello, y esta convocatoria fue esa puerta. Entonces, para Costa Rica unirse a este proyecto, en realidad marca también cierto punto para poder abrir puertas a muchas de las autoras que ahora saben que puede unirse a una red de diferentes autoras latinoamericanas que estamos trabajando en realidad juntas para una visibilidad mayor de autoras, no solo como latinoamericanas, no solo como autoras mujeres, como historietistas, sino también en conexión, en este caso, de una iniciativa que tiene muchos más años de estarse dando en España, ¿verdad? Este mapeo mucho más consolidado. Así que en ese caso para Costa Rica fue como una gran sorpresa y una experiencia súper linda. En el público, en nuestro chat, está también Teresa Castro, que ya ella precisamente planteó una antología transoceánica enfocada precisamente en viñetas de tortas y bollos. Además estuvo en la anterior edición de Unicomic y es muy buena amiga y colega, y además en parte también podríamos decir que esa iniciativa está recogida en Coordenadas Gráficas porque también tiene que ver, y una de las autoras que estaba precisamente ahí es Carla Berrocal, que no sé si está por aquí con nosotras o ha tenido problemas técnicos. Carla. Estoy aquí. Hola, Berrocal. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que veo a Iris ahí en mi casa y me dan ganas de ¡fuera de mi casa! ¿Qué eso ha sido mi casa, ese tempieto? ¡Fuera! Justo me han dicho, justo esta mañana he visitado el estudio donde tú te quedaste. Oh, no me digas eso, voy a llorar. Mira, veo el tempieto y me da mucha cosa. Bueno, ya está. Bueno, Berrocal, tú no solo participaste en viñetas de tortas y bollos, desde luego también estás en Coordenadas Gráficas, y sí, tú y yo sobrevivimos a comisariar presentes autoras de TVO de ayer y hoy. Podríamos habernos matado la una a la otra, pero nuestra amistad salió fortalecida de ahí. Y ya no podemos considerarnos más que hermanas en lo bueno y en lo malo. Total, sí. Pues bueno, no sé, más o menos, o sea, no sé si contar un poco cómo fue el proyecto, sí, ¿no? Para eso estoy aquí, básicamente. Bueno, pues la verdad es que todo esto empezó por el tema del colectivo de autores de cómics que promovimos tú y yo en España, que bueno, que surgió teníamos siempre la idea de hacer algo que reconociera de alguna manera el trabajo de autoras que nos hubieran precedido o de visibilizarlas, de reescribir un poco la historia del TVO español desde un punto feminista y, bueno, tú muy bien dicho, el tema de la... Y bueno, a raíz de ahí, cuando empezamos con el tema del colectivo y tal, nos surgió la posibilidad de hacer una exposición un poco más pequeña. Y bueno, no sé si hay problemas o no, porque ponen por ahí algo en el chat y no sé si continúo, ¿no, Elisa? Muteadme a mí, que yo no puedo. Vale. Bueno, me pongo los cascos, continúo. A ver, un segundo. Tenemos a alguien de la organización por aquí, seguro, Unicomic igual, no sé si eres Ramón o eres Coque, no sé, quien sea que mutee a Elisa, ¿vale? Por sí, gracias. Vale. Continúo entonces. Carla, ya te dejo. ¿Sí? Ah, vale, ya está, ha muteado. Vale, ha muteado Elisa. Perdona, Carla, ¿eh? Nada, no te preocupes. Nada. El caso es que desde Expo Comics se nos dice que si podemos hacer una exposición antológica sobre mujeres, y surge Mujeres de Tinta, que bueno, que es una exposición un poco más pequeña, ¿no? Esta exposición aparece en prensa y se nos contacta desde la ECID con la intención de hacer una exposición similar a Mujeres de Tinta, pero ampliada, con un catálogo, o sea, algo un poco más profundo.
Y a raíz de eso, pues evidentemente yo se lo comunico a Lisa y yo estuvimos hablando mucho y tal, y nos pusimos un poco manos a la obra las dos como comisarias, que vamos, que yo sepa, si no me equivoco, me corrige Lisa, ninguna de las dos teníamos experiencia comisariando una exposición. Entonces fue una cosa un poco interesante, ¿no? Porque es un trabajo que nunca me había enfrentado. Yo soy autora de cómic y bueno, fue un poco largo y duro de trabajar, porque bueno, teníamos que contactar con herederas y herederos de autoras que habían fallecido y todo esto, y luego hacer una selección muy, muy limitada de un espectro muy amplio de autoras, que ahora hay cada vez más, y de hecho cuanto más pasa el tiempo, esta exposición pues parece que se queda pequeña, ¿no? Porque día tras día aparecen un montón de autoras más, ¿no? Y bueno, esa exposición, pues como bien ha dicho Elisa, en un momento dado casi acaba con nosotras, pero afortunadamente nos unió mucho y conseguimos acabarla con el diseño expositivo de Enrique Bordes. Y bueno, un poco fue un trabajo también en conjunto con los tres, y a partir de ese momento pues ya la ECID la empezó a mover por distintos países, y la inauguración efectivamente fue en la Academia de España en Roma, que fue yo la primera vez que iba a Roma y fue la primera vez que pisé la academia antes de ser luego becaria. Y a partir de ahí pues fue recorriendo, empezó Roma, luego Tailandia, luego Perú, y bueno, pues más adelante Córdoba, y bueno, ha ido siguiendo por todo Latinoamérica, y bueno, y a partir de ahí yo me imagino que en los países donde estuvimos tanto Elisa como yo, sí que generamos ciertos vínculos o redes que bueno, sobre todo Elisa, que es más buena compañera y amiga que yo, se encarga de trabajar muy bien, porque yo soy un desastre en general para la vida y para todo, y si no fuera por ella, pues esto no estaría pasando. Así que nada, ese es mi resumen. No sé si lo he hecho bien, pero ya está. Eres una cachonda, pero bueno, vamos a ver. También hay que, porque han estado además en el Congreso, hay que decir que el germen de la expo de la que sale Presentes también estuvo ahí Marica Vila con su know-how genealógico brutal. Y en ese, digamos que en ese planteamiento previo, más chiquitito, más modesto, fue un poco también que en esa expo estuvisteis, vamos, que estuvimos tanto en la de Expo Cómic, me refiero, en las mujeres de tinta, que también hicimos las primeras jornadas dentro del marco de Expo Cómic en el Museo ABC en Madrid, reflexionando sobre este tema. Y estamos hablando ya, esto era 2015. Quiero decir que ya han pasado 5 para 6 años. Lo interesante también es cómo se ha ido también tejiendo toda esta red, y hay que tener en cuenta que yo quería también que hablaras de tu naturaleza híbrida, porque eres medio chilena y eso también ha tenido que ver con las redes que tú también has ido tejiendo en ese sentido. Bueno, tú me quieres mucho, pero en realidad las redes las has tejido muchísimo más tú, que eres... Las hemos tejido entre todas, esto es suma y sigue. Entonces, pero vamos, suma y sigue y ganamos todas. Sí, no, a ver, es verdad, soy naturaleza mixta de jamón y queso, de medio chilena, medio española, y es verdad que, bueno, en Perú coincidí, como todos sabemos, con Isabel, y fue maravilloso y lo pasamos muy bien, y bueno, y de ahí también, pues yo creo que se generaron vínculos muy interesantes, ¿no? Al final es de lo que se trata esto, ¿no? Yo qué sé, uno ve un proyecto de genealogía y de repente pues igual no está en ese punto, ¿no? Porque yo me acuerdo en el 2015 decir que eras feminista era como decir que eras bruja, ¿sabes? O sea, era un poco... bueno, Elisa lo sabe más porque Elisa era feminista antes de que yo lo fuera, ¿no? Que cuando yo me acuerdo que tuvimos ese debate del colectivo de autoras de cómic en el Salón del Cómic de Barcelona sobre si éramos feministas o no, que Elisa se acordará perfectamente.
y todas así como que nos daba mucho miedo decir la palabra feminista, ¿no? Y yo creo que eso se contagia, ¿no? Y afortunadamente te quitas la vela o sea, el velo de los ojos y bueno, pues empiezas a ver la realidad de otra manera, ¿no? Yo creo que en general también se trata esto de eso, ¿no? De generar esos vínculos que hagan que otras personas y que otros colectivos pues digan, oye, pues igual podemos generar algo interesante de esto o plantearnos exactamente lo mismo pero en un contexto cultural diferente, ¿no? Y bueno, yo sé que hay muchas complicaciones con el tema genealógico en Chile porque conozco un poco la industria y un poco la historia y sé que es un país que además tuvo una tradición muy interesante de historieta durante la época pre-Pinochet y bueno, pues todo se diluye y todo se complica siempre que hay alguien o un régimen o algo que se dedica a borrar todo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que entendía un poco más el contexto de Latinoamérica, sí. Has comentado también que uno de los, digamos, retos de la exposición, que fue un poco frustrante, pero a la vez interesante, todo lo que tiene que ver con la relación con hijos, nietos, herederos, herederas de las autoras. Y esto fue, recuerdo que una de las cosas que le trasladé a Mariela enseguida, en plan, contactad a todas aquellas autoras que todavía tengáis vivas y podáis entrevistar, porque es algo que lógicamente el tiempo pues pasa y luego dificulta, por no decir que imposibilita, ¿no? Entonces, bueno, este tema yo creo que es bastante interesante, ¿no? Ya no solo recuperar también, digamos, el trabajo, sino también los testimonios. Creo que en eso Mariela nos puede contar un poco porque fue bastante emocionante y eso que todavía es un work in progress en el que están ahora mismo. Sí, bueno, en 2019 cuando hicimos la muestra entrevistamos a 3 autoras de 3 generaciones diferentes. Entrevistamos a Marta Barnes, que en 2019 había cumplido 94 años y es una autora que empezó a publicar a mediados de los 50. Historietas en un contexto de revistas muy populares, de las revistas Columba acá en Argentina, y que llegó a hacer historietas de piratas, de terror, se destacó mucho en el terror, que de por sí eran géneros que estaban como poco asociados a las autoras, ¿no? Que las autoras podían hacer algo como más infantil, se dice a veces, ¿no? Entrevistamos a Patricia Breccia, que es una autora que emerge con fuerza en las revistas de los años 80, de La Urraca, y a Sole Otero, que es una autora de la nueva generación, que ustedes la deben conocer un montón porque ha saltado a España a una editorial mucho más grande, pero acá nació en una pequeña editorial muy cercana a mí, que es Hotel de las Ideas, que es donde está las 2 antologías de Clítoris, ¿no? Mi compañero es uno de los editores, es una cooperativa de trabajo. Entonces hicimos esas entrevistas, las hicimos con Femimutancia, con quien el proyecto lo llevamos adelante con Femimutancia y con Daniela Ruggeri, que fue la que hizo todo el maquetado, es una autora editora que además es una genia porque nos maquetó el trabajo que hicimos en Coordenadas Gráficas también, y ahora estamos trabajando porque nuestro espacio, que se llama Feminismo Gráfico, que fue el que llevó adelante la muestra de autoras, las entrevistas en 2019, nos estamos lanzando como Feminismo Gráfico Ediciones y estamos el lunes lanzando la preventa de Banzai de Femimutancia. Vamos a editar la 3ª novela gráfica de Femimutancia, así que estamos como muy contentas de poder también, además de genealogizar, meternos en la producción y en la edición de historieta feminista. Entrevistamos a Marta Barnes y cuando inauguramos la muestra en 2019 hay una foto muy preciosa ahí que la pusimos en la galería de imágenes del sitio de feminismográfico.com, que es Marta Barnes dibujando con la hijita de Mara Burkhardt, que es una investigadora de historietas de acá,
una niñita de 3 años, ¿no? Y estaba como la abuela dibujando al lado de la niña de 3 años, y cuando vimos esa imagen dijimos, esto es lo que queremos, ¿no? Que estas generaciones puedan dialogar y puedan sentarse a dibujar juntas y sentir que ese espacio es nuestro, ¿no? Que no estamos ocupando un espacio que no es propio, sino que me parece que es lo que queremos forjar con Genealogía. Y por supuesto, entrevistamos también a un montón de autoras que más allá de la edad, ¿no? Que algunas no son tan grandes, pero sí que quedaron como al margen de la historia, y que las fuimos a buscar y encontramos como una voz tan agradecida de que dijéramos, estuvimos buscando un montón para hallarte, ¿no? Un montón de colegas de los 80, algunas que dejaron la profesión o que se dedicaron a la ilustración, o que publicaron poco tiempo, que fueron expulsadas, o que aparecen en las biografías como esposas de, hermanas de, hijas de, y hacían los fondos, hacían un montón de trabajo invisible. Así que fue como un trabajo que nosotras decimos que igual sigue estando incompleto, lleno de huecos, porque sabemos que es imposible rellenar todos esos huecos. Hay un montón de historias, de voces, de nombres que nos van a faltar. Pero nos parece que es una manera de aportar y que siempre esté como inconclusa esta genealogía, que siempre se pueda agregar otro nombre, otra historia, ¿no? Pero no me quiero olvidar, por ejemplo, nos pasó con una autora que lo único que pudimos saber fue que publicaba en una revista feminista en los años 70, Silvia Bruno, y lo único que sabemos es que en la revista, en los años 70, que era una revista muy militante, habían unos trazos de Feminita, que era un personaje feminista que denunciaba la desigualdad, ¿no? Y no pudimos saber más que eso de Silvia Bruno. Pero nos pudimos encontrar con Nelly Hoytman, que es también una autora grande, que publicó en los años 70, y que publicó relativamente poco, 2 o 3 años, pero que cuando fuimos a la casa tenía páginas para hacer una muestra inmensa, o sea, mucho material, no publicado para ella, para dibujar, para crear, y nos parece así que hay un montón de historias de autoras que por ahí no van a estar dentro de la genealogía, pero que están ahí para descubrirlas, ¿no? En ese sentido, creo que es interesante una pregunta que nos hace por aquí Maggie y René. Helfiman, si encontramos resistencias en lo que respecta al proyecto de genealogía de las autoras de cómic, sobre todo porque ella tiene detectado, y esto estoy segura que Carla me va a mirar y me va a decir, oh sí, el tema de las reticencias. Es curioso porque Maris dice por no considerar su testimonio relevante, y no es tanto el testimonio como su propia obra. Hay ciertas generaciones que no consideraban que estaban haciendo algo a reseñar, simplemente estaban haciendo su trabajo y punto. Y si de repente veían como algo incluso extraño, curioso, que se preguntara por su trabajo. Luego también herencias varias y dramas familiares a la hora de si poder o no poder mostrar su obra. Esto, acuérdate, Berrocal, que también aquí sufrimos llamadas y que sí, que no, que tal. Y bueno, pues se cita, pero no se puede exponer. No sé si alguna de vosotras habéis vivido esta situación. Yo, una cosita cortita, con Nelly, ella insistía mucho que ella era psicóloga, o sea, cuando vos le decías tu trabajo, no, yo soy psicóloga, esto es algo que hacía, esto es algo que hacía para publicar de hobby, y realmente era mucho trabajo, había mucho material ahí. Mara Burkhardt escribió hace poquito en un dossier un rescate sobre la obra de Nelly, que es muy interesante porque la mencionan algunas investigadoras, pero generalmente se menciona, se empieza a repetir el mismo dato en distintos papers,
Y Mara fue, la entrevistó, consiguió material, hizo un trabajo interesante sobre la obra de Nelly. Y realmente ella piensa que su trabajo es el que le dio su carrera, su trabajo, digamos, su consultorio, pero a la vez estaba muy agradecida de que la fuéramos a entrevistar, de que le preguntáramos por su trayectoria en las revistas, ¿no? Es como, me imagino que también es algo como contradictorio. Y quería también agregar una cosita con respecto a lo que decías antes de la genealogía del libro de Tortas y Bollos, que aprovecho que está Carla Berrocal, que también Nacha Bollenbeider, que está en el de Tortas y Bollos, está en Coordenadas Gráficas, y me acuerdo que cuando estaban armando esa antología, hubo un interés muy, muy importante de allá de la coordinadora de rastrear autoras en América Latina, en Chile, en Argentina, en los países de acá de América Latina, para que entraran en la antología. Y recuerdo que justamente la página que nosotras exponemos en Nosotras Contamos de Nacha, que ahí ponemos que salió en la antología, es un episodio que sale, sí, ahí está, en la página de Nacha es una página de las que salió en la antología de Tortas y Bollos de allá de España. Así que estamos como cruzadas. Sí. Y se descarga gratis. Si entran al sitio feminismográfico.com, está el catálogo completo y se descarga, lo pueden descargar de ahí. Sí, yo quería mencionar algo que es como un poco, como contábamos, nosotras estamos en vías de, entonces todas estas cosas, aparte la escuchamos y es como, nos van a servir mucho cuando empecemos, pero leyendo, por ejemplo, Paloma, perdona, un ¿no poquito me más bien? cerca, porfa. Ya, ¿me escuchan mejor? Y voy a hablar más fuerte. Ya, entonces, que una de las cosas que he hecho también mucho leyendo los textos de Mariela, porque Mariela también es una destacada académica, ¿no? Y también conversando con Elisa y leyendo también el catálogo muy bonito que tienen de presentes, ¿no? Creo que hay varias cosas que son importantes respecto cuando uno se mete a este tema de las genealogías, de ver cuál es el problema, ¿no? Porque una de las cosas que nos hicieron una entrevista, Demian, de la revista Blas, y que siempre hablamos de este tema de la invisibilización, ¿no? Pero el tema viene a partir de ciertas estrategias, ¿cierto? Que vienen, estrategias sexistas que de alguna forma tienen, que hacen muy complejo esto de ver cómo se ha tardado las autoras y autores con X de las disidencias en poder posesionarse en la historia de la historieta, ¿no? Y que tiene que ver con la dificultad, por ejemplo, de muchas autoras de poder entrar en los colectivos artísticos, ¿no? Por ejemplo, nosotras, una de las cosas que, como les decíamos, que es como lo que más necesitamos para poder investigar, es que la mayoría de los grupos antes de los 2000 son grupos totalmente hechos por hombres y donde los trabajos, tal como les dice Mariela, muchos trabajos que hacían ahí eran posibles gracias a las mujeres porque eran las que posibilitaban partes económicas, etcétera, ¿no? Pero no eran bienvenidas dentro. Y también el hecho de que donde más se les aceptaban eran en medios donde son aceptadas las mujeres históricamente, ¿no? Como en revistas infantiles, ¿no? O en áreas que tienen que ver más con historietas de romance. Entonces, por lo menos en Chile, cuando uno empieza a hacer una genealogía que tiene que ver más con una historieta de adulto hecha por mujeres, es algo que lo tenemos sumamente tardío dentro de lo que sabemos nosotras y que a lo mejor podemos encontrar después. Entonces, lo mismo que otra cosa que tiene que ver con lo que estaban diciendo ustedes, tiene que ver con la valoración que se le ha dado a la historieta. O sea, la historieta misma le ha costado muchísimo tiempo ser valorada y de hecho tener congresos como Unicomics o Dibujos que Hablan, ¿no?
importancia que se le está dando ahora al medio en sí, ha sido algo que también a las mismas autoras le ha costado de alguna manera tomar la importancia porque ha sido menospreciado el medio per se, ¿no? Entonces ahora yo creo que una de las cosas que permitió las redes sociales, ¿no? Internet, es que ha demostrado que es un medio muy poderoso para poder comunicar. Nosotras acá en Chile, desde que fue la primavera feminista, ¿no? El 2018, después el 2019 tuvimos el estallido social, ¿no? Y así no hemos parado de tener absoluto caos político. Ha sido la historieta uno de los protagonistas que ha permitido mostrar la resistencia y mostrar un nivel de subjetividad a partir de las autoras que ha sido sumamente poderoso. Que, por ejemplo, me acuerdo mucho de Catherine Subnem, que también está en Coordenadas Gráficas, donde tiene un cómic muy poderoso que se llama Grita tu nombre, que tiene que ver que eso se hacía en la dictadura, cuando tomaban la policía, que acá son los carabineros, tomaban preso a la gente, tenías que gritar tu nombre porque si desaparecías, podía alguna persona poder saber que había sido tomado preso, ¿no? Entonces eso, creo que igual lo que permiten estas genealogías es eso, o sea, no solo mostrar que han sido invisibilizadas, sino que por un lado ver cuáles han sido estas estrategias que han dificultado tanto la entrada y por otra parte también destacar, y creo que lo hacemos en Coordenadas y lo mostramos, ¿no? Y también está en presente, que han sido las propias autoras también que han creado sus propios espacios, que eso es lo que yo más me gusta y más admiro, ¿no? Que ellas han creado sus colectivas, que ellas han creado ferias como Día de las Pibas o acá Comiqueras, ¿no? Y que ellas han sido las que se han presentado y que nosotros tenemos la posibilidad entonces de recopilar ese trabajo. Con esto que estaba mencionando Paloma, sobre las mujeres que han hecho posible con las mujeres que han hecho posible el trabajo, y creo que Lisa tiene una situación con el micrófono. Tal vez si Unicomic nos puede mutearla. Sí. Sí, que con lo que decía Paloma, que muchas veces había mujeres que hacen posible el trabajo del cómic, incluso de las plataformas de los hombres, pasó justamente cuando sacamos la convocatoria y publicamos las seleccionadas de Costa Rica. Esto llamó la atención a la Alianza Francesa en Costa Rica, que llevaba 5 años ya haciendo un concurso de cómic centroamericano, y que si acaso habían 1 o 2 mujeres seleccionadas, y de Costa Rica una si acaso. De hecho, esa es de las que fue seleccionada, es Chabela Lazo, que fue y está publicada en el libro de Coordenadas Gráficas. Es, por decir así, la que más ha venido trabajando el tema de la historieta en Costa Rica, pero la Alianza Francesa había estado haciendo estos concursos y la participación de la mujer era mínima, y no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica. Y a pesar de que todo el equipo que gestionaba el concurso, incluso toda la gestión cultural de la Alianza, es un equipo de mujeres. Entonces, justo lo que estaba diciendo Paloma es que no solamente que al cómic le ha costado, sino que a la mujer en la escena también le ha costado incorporarse en el cómic. Y a partir de esta atención que llamamos para la gestión de la Alianza, también organizamos una serie de conversatorios en las que conversaban las participantes, las 10 ticas, con los 10, 12 seleccionados de la convocatoria de la Alianza, que no las conocían. Y sí, tal vez habían unas que habían estado viniendo de áreas más tradicionales, como decía Paloma, como la ilustración del libro, del cuento infantil. Estaban presentando cómic mucho más potente en esta convocatoria, que se les dio la oportunidad de explorar un tema mucho más abierto. O sea, de verdad que para Costa Rica es apenas una pincelada, pero que yo creo que está despertando muchas cosas, y estos pequeños espacios como en el Unicomic, como en Dibujos que Hablan, esta mesa que es de un proyecto de corte feminista, realmente va abriendo más puertas. Tenemos aquí un par de preguntas, Elisa, por el chat de YouTube. Lo he visto. ¿La vemos? María. ¿Sí? Si nos pregunta por aquí, sí, Sabrina Rivas, que dónde podemos encontrar las entrevistas que mencionaba Mariela. A ver si nos puede pasar el enlace por aquí, lo ponemos en YouTube, en el chat. ¿Qué te parece, Elisa?
Bueno, lo podemos también tuitear en Unicomic. Yo creo que O si os tuitear. parece, porque hay varias peticiones de dónde está la exposición, los diferentes catálogos y demás. Si queréis, lo que podemos hacer es una pequeña selección para quienes lo estáis pidiendo y lo podemos en el Twitter, por ejemplo, de Unicomic, podemos hacer Perfecto. un hilito. ¿Os parece bien? Y así lo tenemos todo Vale, en un mismo sitio. Y yo ahí vale. también darle las gracias que está Canela Flores, también de Colombia, compañera, que están encontrando precisamente lo que comentábamos, ¿no? Ese tema de desvalorización, que yo creo que no hay que olvidar también que hay que ligarlo al cómic y a un cómic también de ciertas épocas. Por cierto, cuando irónicamente era más popular, en un sentido de que llegaba a muchísima más gente que ahora, que hay un tema de público mucho más atomizado, ¿no? Esto creo que también hay que tenerlo en cuenta. Y también tampoco tenemos mucho tiempo y justamente después también sigue Unicomic. Hay una pregunta de Sabrina Riva que creo que nos puede venir muy bien a todas para dar un último, digamos, una última vuelta. Y es qué diferencias o qué tipo de aporte presenta Coordenadas Gráficas en relación con otro tipo de proyectos, antologías, como puede ser Pibas, Fantástica Violeta, bueno, cualquier otro tipo de antología en ese sentido, ¿no? O sea, cuáles son las características de Coordenadas, sobre todo en línea con lo genealógico y la construcción de canon, ¿no? Yo creo que digamos, el diferencial o el aporte central es habernos sentado de distintas coordenadas, de Chile, Argentina, España, Costa Rica, y intentar hacer esta especie de panorama latinoamericano, europeo, o sea, armar esta genealogía a nivel transnacional, ¿no? Me parece que por ahí Pibas es Argentina, o es como más limitado, no limitado, no quiero sonar crítica en ese sentido, sino que me parece que vernos entre nosotras potencia lo que estamos haciendo desde nuestros lugares, ¿no? Yo quería pedirle algo a Isabel, y es que cuente, si quiere, una anécdota sobre la polola, ¿no? De por qué se llama así el micro de radio. Yo creo haberlo leído y me pareció muy potente para que lo traigas a este espacio. Después, si querés, pero me parece que venía a cuento de lo que venía diciendo Paloma. Sí, lo que pasa es que La Polola es un podcast que tienen, y que todavía existe, de Maliki y Sol Díaz, que son dos historietistas muy importantes, bueno, todo esto comenzó porque en Casa Plop teníamos una serie de conversaciones en torno al cómic. Entonces, que eran... nosotros teníamos este espacio y dos artistas que trabajaban ahí y nos dijeron, oye, queremos hacer conversaciones en torno al cómic. Y eran temáticas. Y para uno de los temas era el cómic femenino. Y yo me acuerdo haberle comentado, sabes que esa no es una buena denominación, no, ya, pasaron por alto. La cosa es que invitaron a Subnem, a Maliki, a Sol, a hacer eran las invitadas. Y ahí Subnem les dijo, esto es inaceptable porque nos invitan como un área aparte, o sea, somos la mesa de las mujeres, pero no estamos integradas cuando se tiene que hablar del cómic y la historieta como en términos generales, o sea, ¿qué está pasando en la escena actual del cómic? Vienen solo hombres, y a las mujeres nos invitan a la mesa de las mujeres, ahí, separada. Entonces, ahí fue cuando Maliki y Sol dijeron, bueno, vamos a hacer nuestro propio programa, nosotros vamos a invitar, nosotros ponemos las reglas, y empezaron este cómic que se llama La Polola, porque la polola es como se les dice a las novias acá en Chile. Cuando uno está de pololeo es porque estás de novio. Y siempre es como, por esta relación de amor con el dibujo y con la historieta, pero claro, esto también de ser la polola que es como un poco la acompañante, la que va, llegó tal con la polola. Entonces, es un poco esa denominación, y que acá en Chile es súper, es muy verdadera. Lo que pasó en ese encuentro fue muy decisivo también, como que, si bien fue pequeño, yo no pude ir, porque, bueno, ese día no pude, pero amé la controversia y que
qué ganas de haber estado ahí, porque realmente es algo que se ha repetido mucho y también pasaba en otros campos, ¿no? En la literatura de mujeres, ¿qué es eso? O sea, esas denominaciones afortunadamente ya no existen a menos que uno haga un espacio que sea como con las propias reglas, ¿no? O sea, cuando hacemos, por ejemplo, en Brígida, que es solo mujeres, bueno, pero porque nosotros lo queremos así, ¿no? No porque otros nos encasillan como ustedes y su pequeño espacio. Eso. Que eso podría ser además un poco lo que después de una serie de procesos que estamos viviendo y que ya podemos, digamos, hacer un análisis de los últimos 7, 8 años, al menos en el contexto español, sí vemos que hay ciertos discursos que precisamente desde el colectivo de autoras y desde también presentes, lo que siempre hemos querido, y creo que es el espíritu común de Coordenadas Gráficas, es abrir el melón de toda la propia estructura y ver lo de siempre, cómo está repartido el poder y por qué esas asignaciones, y cuestionarlas. Yo recuerdo además en una entrevista que me hicieron a propósito de presentes en Córdoba, que fue muy curiosa, fue muy interesante porque mi interlocutor venía como a plantear, problematizaba el tema en un sentido como de reconstrucción. Y yo le decía, no, lo que tenemos que ver, o sea, como de reinvención del canon, ¿no? Y yo decía que no era tanto como un invento que nadie se hubiera sacado de la manga por feminismo cuarta ola mediante, sino tenía que ver con que se había hecho no mala investigación, pero una investigación insuficiente, porque no había una serie de herramientas que ya tenemos, y que eso es el feminismo, a fin de cuentas, es una herramienta de pensamiento crítico para poder cuestionar esas estructuras, las de toda la sociedad y la del cómic en particular, y por eso estamos aquí, y por eso estamos trabajando, no todas, sino todos. O sea, lo que hay que exigir son la buena investigación. Cuando la investigación se hace como ha de hacerse, encuentras pues cosas muy interesantes, porque si no, lo que vamos a tener también es incluso un relato o una construcción que no tiene nada que ver con el rigor histórico y científico, en un sentido de investigación y crítica, ¿no? Y como creo que ha salido también Edu por ahí para tirarnos de las orejas, no sé si... es que, señoras, verlas, aunque sea en una pantalla, es una maravilla, aunque esperamos poder abrazarnos en algún momento. Y abrir los micros, porque creo que nos van a echar en nada. Eso. Bueno, gracias. Ojalá que nos veamos pronto. Sí, muchas gracias. Yo quería, Elisa, plantear una pregunta antes de que nos fuéramos. Luego me bueno. matan a mí, no pasa nada, no te preocupes. Vale. Pero Bueno, es que quiero aprovechar, ya que estáis aquí, quería preguntaros si cuando habéis estado trabajando con estas coordenadas, si habéis tenido la sensación de mapear algo desde cero, ¿vale? Una zona totalmente inexplorada, o si en realidad habéis tenido más la sensación de estar trazando una línea sobre otras rutas previas que en cierto modo mentían o falseaban la realidad. Yo no diría un falseado, pero bueno, yo diría que hay mejores herramientas ahora. Es que lo otro es un poco fuerte, pero bueno. Pero nos gusta lo fuerte, mujer. También, ¿no? Pues dime cosas, Carla. Bueno, es verdad, no es tanto falsear, sino como que ha habido un relato único y ahora se están planteando otros relatos, ¿no? No es tanto... Se ha construido pues el relato y ahora están surgiendo otros. Y bueno, pues no sé. A mí me parece que siempre es interesante que surjan otras voces y otras cosas y que vayan sumando un poco al relato. O sea, que el relato, pues bueno, vale, pero que haya otros relatos que cuenten otras cosas, que se dé voz a esos otros relatos que no tenían voz. Yo creo que también tiene que ver con comprender las investigaciones en su contexto, porque la ausencia de investigación, cuándo es el objeto de estudio digno o no,
cuando ha habido más mujeres o más perspectivas críticas dentro de la investigación. Creo que es muy interesante en ese sentido también comprender el propio contexto de cuando se han construido esos relatos. Desde luego es interesante que haya más relatos, pero al menos creo que también tenemos que aspirar a comprender cada momento en su contexto y ser muy críticos, sobre todo porque cuando lo comprendemos también podemos ser muy críticos con el nuestro presente, que tampoco es el ideal. Nunca conformarse, eso desde luego. Vale, pues nada, chicas, si os parece, vamos cerrando la mesa. Yo creo que mejor que la cierre Elisa, que os haga un poco de portavoz ella. Yo creo que sí, Elisa, yo creo que sí. Porque al final vosotras construís por vosotras mismas, y eso es lo bonito. Claro. Queremos que la cierres tú y que nos reveles si quieres, esa doble identidad maravillosa. Y desde luego a las compañeras Iris, Mariela, Paloma, Isabel, de verdad. Y bueno, a Carla es que la tengo cerca, entonces... Aunque bueno, pero hace mucho que no te veo. Somos lo peor porque no nos hemos visto en vivo y en directo y compartimos ciudad. Desde que volviste de Roma nos hablamos y eso, pero muerte. Es que no paras de hacer cosas, joder. Para un poquito. Bueno, pues lo vamos cerrando entonces. Nada, Elisa, es un mote. Mi madre que me está viendo me va a matar porque ella, oye, se quebró la cabeza para elegir un nombre y nada, pues es un mote que viene de un libro. Entonces, mis amigos y amigas, la gente más cercana y tal, pues me llama Aisa. Entonces, mi madre, por ejemplo, me llama María, ¿vale? No me mates, mamá. Pero nada, es un mote simplemente de un libro. Ya te lo recomendaré el libro. Es de literatura infantil y juvenil, pero está muy chulo. A mí me gusta mucho. Te lo recomendaré. Chicas, un placer enorme. O sea, no podría estar yo mejor rodeada ni tener más suerte ahora mismo. Muchas gracias por traernos esto y por seguir trabajando por visibilizarnos a las mujeres. Muchas gracias. De verdad que no puedo decir más porque estoy muy contenta de estar aquí, de verdad. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Chao. Chao, amigas.